Hola a todos, bienvenidos a este webinar. Vamos a hablar un poquito de programación. Primero, una pregunta que siempre surge a la gente que más que nada no está en el tema. ¿Es difícil programar? Es una pregunta muy recurrente para personas que no conviven con gente que esté en el ámbito del desarrollo, en el ámbito de la programación. Y bueno, es la primera pregunta que siempre surge. Pero antes de responder esta pregunta, vamos a aprender algunos conceptos básicos esenciales para entender qué es programar. Primero, dentro del webinar, vamos a estar hablando de los conceptos de programación, lo que es un diagrama de flujo y un concepto de lenguaje de programación. Más o menos teniendo esas tres ideas, ya podemos decir qué tan difícil es programar o no. Bueno, principio, el concepto de programación es más que nada una serie de pasos ordenados, estructurados, de acciones a cumplir, que se van ejecutando según las instancias que yo le voy dando. Generalmente se ve mucho tema de programación en lo que son eventos, eventos sociales, se ve tanto en lo que son los medios de comunicación y en el mundo informático. Para entender un poquito más a un ejemplo real, en un canal de televisión vemos programación todo el día. O sea, sabemos que de mañana hay un horario que es más que nada para lo que llamamos lo que es el noticiero de la mañana. Seguido por eso viene un programa, que es más que nada un programa de mañana que da avances, tiene un humor y eso, que tiene otro horario. Después de eso, que sigue un partido de fútbol, que puede durar X minutos, que ahí se puede decir que es un poquito más complejo porque si hay alargues, hay penales, se puede llegar a demorar un poquito más. Y después, un poquito más tarde, tenemos lo que se conoce como la novela de la tarde, generalmente, que pasa en una telenovela y eso. Y por último, tenemos el noticiero de la tarde, que nos actualizan todas las noticias que hubieron desde la mañana a la tarde. Bueno, en parte, como ven, cada programa tiene una secuencia que tiene un tiempo y se va ejecutando ordenadamente. De esa manera, se puede decir que un programa de televisión está programado. Bueno, por poner otro ejemplo, tenemos un espectáculo, que es un partido de fútbol, no deja de ser un espectáculo que salimos a ver. Tenemos generalmente un inicio, donde la gente llega y se acomoda, generalmente hay espectáculos donde hay gente, hay cantantes o hay actuaciones, y hay un poco, ¿viste?, de música, entonces eso va ambientando como el encuentro. Después, ¿qué pasa? Salen los jugadores, hacen las fotos, se dan las manos, suenan los himnos y bueno, y se empieza a jugar el partido. ¿Qué pasa? Se juega el primer tiempo. Muchas veces no sabes si el partido va a demorar del primer tiempo 45 minutos exactos, porque a veces por un tema ahora que se está dando mucho con el VAR, con los temas de si hay muchos goles, cambio o alguna lesión, vieron que esos tiempos como que se van alargando un poquito y ya no tienen tanto en control. Después van a un entretiempo que generalmente dura 15 minutos bastante exactos y después se jugaría lo que es el segundo tiempo. Bueno, una vez que termina el segundo tiempo, ahí vemos un pequeño análisis. En caso de partidos de liga, si los dos equipos tienen la misma cantidad de goles, se decreta empate. Si un equipo tiene más goles que el otro, ¿qué pasa? Hay un equipo ganador. En fases eliminatorias o en mata-mata, tiene que haber un ganador. Entonces no se permite el empate. O sea, si dos equipos empatan jugando, ¿qué hace? Bueno, se puede hacer una definición tanto para alargues o para penales. Entonces hay que tomar una decisión ahí según el resultado.
como vemos acá. En caso de que haya empate, lo que hacemos es una tanda de penales. Y primero hacemos el alargue correspondiente, después la tanda de penales. Si en la tanda de penales no se decide quién ganó, se termina pateando penales hasta que haya uno. Y luego de eso, se decide un ganador, hay una entrega de premio y listo. Todo esto fueron una ejecución de eventos ordenados que se ejecutaron todos en tiempo y hubo toma de decisiones. Sí, acá hay lo que se llama programación. Bueno, después vamos a ver lo que vimos un poquito, fue un tema de diagrama de flujo. Que a través del diagrama de flujo lo que hicimos fue describir los procesos que hubieron, que lo cual nos sirve de cómo ayudarlos. Para eso nos sirve un diagrama de flujo más que nada. Aparte de esa función de ordenar y todos, es para lo que son los informáticos, el documentador de cómo se van a ejecutar los procesos. También sirven como para ayudar a mejorar, sirven también para lo que son las pruebas. Si yo tengo un diagrama de flujo definida, puedo entender cómo puedo hacer pruebas, en qué partes. Y bueno, parte de los dibujos, los diagramas de flujos, usamos figuras geométricas, de rectángulos, óvalos, diamantes, y más figuras que nos sirven para, más que nada, tener un estándar, que significa que el diagrama de flujo lo puedo leer yo o cualquier otro programador, y para todos significa lo mismo. Bueno, esos dos fueron un poquito los ejemplos más fáciles. Esto es lo que les comentaba, un diagrama de flujo. Si vemos, se parece mucho a lo que hicimos en los primeros dos ejemplos de programación. Bueno, acá tenemos, en un diagrama de flujo tenemos un inicio, tenemos un proceso, después del proceso 1 viene el proceso 2, y después tomamos una decisión, si vamos al proceso 4 o si vamos al proceso 3. En el caso del proceso 4, ejecutamos el proceso 4 y después del proceso 4 venimos al proceso 3 y terminamos nuestro flujo. En caso de elegir el proceso 3, se termina el flujo. Muy parecido el diagrama de flujo que se ven con el del partido de fútbol que les comentaba, del evento. Bueno, si lo llevamos un poquito más a todo lo que es. Bueno, el lenguaje de programación es más que nada una herramienta que nos va a ayudar a pasar lo que diseñamos a través del diagrama de flujo, lo que pensamos, todo lo que hace la programación, al lenguaje máquina. Eso más que nada lo que nos permite un lenguaje de programación. En sí, la definición de un lenguaje de programación es un lenguaje formal que tiene sus propias reglas, que nos da la capacidad de escribir todo lo que queremos realizar el lenguaje de computadora, que eso lo que hace es ejecutar las instrucciones para llegar a un fin. Bueno, y por último, un ejemplo clásico de programación que hacemos día a día más que nada, porque es un tema de que los dos primeros ejemplos son ejemplos generales, que generalmente uno no tiene control de ellos, al menos que trabajes en un canal de televisión o que trabajes en el evento que se va a realizar. Pero sí, lo que hacemos en una programación es muchas veces en salida con amigos, que muchas veces empezamos por WhatsApp a hablar entre nosotros y de esa manera vamos decidiendo, tomar decisiones de qué vamos a hacer con ellos. Bueno, yo se les digo, hacemos una salida con mis amigos un fin de semana y bueno, empezamos a decidir. Tenemos un inicio que decimos, bueno, nos juntamos en tal pizzería y ahí después dentro de la pizzería pasarán otras reglas y bueno, nos juntaremos un rato, después de eso vamos al pool, dependiendo de la hora, porque podemos decir que si son hasta las 23 horas, podemos entrar al pool sin problema, después de las 23 generalmente tenemos que esperar
a que quede una mesa libre. ¿Qué opción tomamos en caso de que estén todas las mesas ocupadas? Bueno, nos dirigimos a una cervecería a seguir. Y bueno, después de eso, lo que hacemos es decidir de nuevo, dependiendo de la hora, si nos vamos a ir a un baile, dependiendo de la hora, o si nos vamos a otro pool. Capaz que yo lo puse medio rígido con la hora, a veces hay otros temas, pero más o menos nos organizamos así para salir. Y acá lo que estamos haciendo es programando una salida. Tenemos un inicio, tenemos una hora y un lugar donde nos vamos a encontrar, tomamos, después de estar en ese lugar, tomamos una decisión dependiendo la hora, si vamos a un lado o al otro, y después de que estuvimos en ese lado, vemos qué horas son y decidimos si vamos a ir a un baile o a otro pool. Y después lo que hacemos es terminar nuestra salida. Entonces, esto lo que hicimos fue un ejercicio. Todavía seguimos con la parte un poquito teórica. Bueno, acá simplemente lo que hice fue agarrar ese flujo, pasarlo en un lenguaje máquina, en este caso capaz que es PHP, y lo que hice fue pasar toda nuestra salida que íbamos a hacer programadas. En caso de que ocurriera algo, es un simulador de nuestra salida. A ver qué vamos a hacer. Bueno, después de que terminé lo que es el simulador para decir la salida, pongo en práctica el simulador ese que ejecuté, que creé. Cuando pongo en práctica le digo que tengo un inicio de salida. Como saben, no todos llegan puntuales. Entonces podemos decir que el programa me dice que nos juntamos a las 21. Pero en realidad capaz que el último en llegar llegó 21 horas con 18 minutos. Después fuimos a la pizzería como dijimos. Y bueno, ahí estuvimos un rato. Terminamos a las 23:44. Y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Vamos al pool o a la cervecería? Bueno, según nuestra planificación, por la hora que es, terminamos yendo a la cervecería. Luego de ir a las cervecerías, terminamos ahí y decidimos ver si vamos a un baile o al pool. ¿Por qué? Porque depende un poquito de la hora. ¿Y qué pasó? Nos dio que salimos más tarde, así que fuimos al otro pool. Y bueno, y podemos decir que nuestra salida terminó a las 4:38, más o menos fue lo que hicimos, que fue una simulación de nuestra salida, que la planificamos, la programamos, la diagramamos, después la terminamos pasando a un lenguaje de programación. Y bueno, y ahí hice la emulación de cómo saldría, simulando tiempos y más o menos lo que tardaríamos. Puede ser verdad, puede ocurrir o no, es otro tema, pero el hecho es que lo logramos programar, lo logramos hacer. Bueno, ahora la pregunta, de nuevo, ¿es difícil programar? Yo diría que no, desde mi punto de vista. La cosa es organizarse un poco, ver más o menos lo que se quiere hacer y después llevarlo al lenguaje máquina. Para eso, el lenguaje de programación es más que nada una herramienta que se tiene que aprender a usar. De la misma forma que siempre hago la comparación con todos los alumnos, que un carpintero aprende a usar un martillo, un destornillador, una sierra para armar bancos, mesas, programar es lo mismo. Lo que hacemos es aprender un lenguaje de programación para construir programas. Bueno, un poquito
ahora ya hablé lo que es el lenguaje de programación y me gustaría derribar o hacer un poquito de énfasis en lo que son los mitos de lo que es un poquito el programador. Muchas veces hablamos de mito de programador, no, porque él es programador y hace magia o sabe hacer magia. Bueno, un poquito para hablar de esos mitos, podemos decir, el primer mito que todo el mundo pregunta, ¿cuál es el lenguaje más difícil de aprender? O ¿cuál es el lenguaje mejor pago? Son varias de esas preguntas que vienen todos medio relacionados. En primera instancia, lo que siempre digo, el lenguaje más difícil de aprender generalmente es el primero. Puede ser que lleva más tiempo, es donde vos aprendés todo lo que es la lógica de programación, donde vos aprendés a interpretar esos diagramas de flujo que hicimos, lo empezás a llevar a código. Entonces, la curva ahí un poquito de aprendizaje del lenguaje es más lenta, un poquito más costosa, pero no es, o sea, hace más difícil porque es el primero. Después lo demás van un poquito más rápido. Obviamente, cada lenguaje tiene como su magia, sus pequeñas diferencias, pero en sí hay conceptos que vos lo aprendés en un lenguaje y son aplicables a todos. Bueno, otro mito de que se habla, de decir que todos los informáticos somos programadores. De hecho, en la realidad, dentro de la informática hay varias ramas. Por ejemplo, los programadores generalmente armamos programas, pero no armamos todos los programas. Dependiendo de nuestro perfil, trabajamos y armamos o programas como que son aplicaciones tanto para dispositivos móviles o aplicaciones que son para Smart TV o aplicaciones que son para la web o aplicaciones de escritorio. Dependiendo cuál es nuestro perfil, el tipo de programa que podemos armar. Vendría por ahí. Después, el otro tema. Hay informáticos que se encargan de todo lo que es infraestructura, todo lo que es el tema de cableado, todo lo que es el tema de redes, router, internet. Para eso tienen otra rama. Después hay otras ramas que son de testing, que son los encargados de probar todas las soluciones que se hayan implementado. Hay otra rama que vendrían a ser la parte de base de datos, que es donde se guarda más que nada la información. Entonces, que más o menos sepas de una área no significa que sepas de toda. Y bueno, la otra pregunta, si eres programador, eres hacker. Más de una vez me ha preguntado un amigo cuando me inicié en el mundo de la programación si podía hackear del Facebook a alguien. Lo cual no, porque en realidad el programador es totalmente lo contrario. Somos la gente que luchamos contra los hackers para que nuestro programa funcione bien, sea estable y no entren los hackers a robar la información, sea clave, sea credenciales, sean datos personales. Es parte de nuestro trabajo día a día y de nuestro desafío. Entonces, no van medio que de las manos eso. Bueno, por acá lo dejo un poquito en lo que es el webinar.